buenas a todos, chicos, chicas e hijos del celuloide. Bienvenidos un día más al Rincón de Javichi, nuestro rincón para hablar de cine y series de una forma tranquila y sosegada. Y bienvenidos, primero, a una nueva crítica y segundo, a una sección que tenía ya un poquito olvidada, ¿de acuerdo? Debido pues a la falta de estrenos de este género tanto en plataformas como en cines, por desgracia. El género, como ya os habréis imaginado, debido al título, ¿de acuerdo?, es el anime y la sección en concreto es el anime en el cine. Hoy os traigo una crítica de una película que tenía muchísimas ganas de ver. De hecho, salió al poquito de que nos libraran del primer confinamiento, ¿de acuerdo?, con todo esto de la pandemia. Y que es Human Lost, una película que está dirigida por Masayuki Motohiro, ¿de acuerdo? Director, entre otras, de la versión anime de Psycho Pass, del manga de Psycho Pass, ¿de acuerdo? Que lo recomiendo muchísimo y que está muy, muy bien, también en la línea de ciencia ficción, por supuesto, aunque tocando quizás otro palo de este género, ¿de acuerdo? Eh, en el guión tenemos a Tou Ubukata, quien será el encargado de adaptar la novela de Osamu Dazai, ¿de acuerdo?, que es Indigno de ser humano. Y decir también que en su banda sonora tenemos a Yugo Kano, ¿de acuerdo?, quien sea que le compondrá la banda sonora. Bien, una vez dicho esto, deciros que me la vendieron muy, muy bien esta película. De hecho, me la vendieron tan sumamente bien que me la vendieron como una nueva Akira. Con lo cual, como os imaginaréis, uno le tiene cariño y le tiene afecto y disfruta muchísimo de esa película, de Akira, ¿de acuerdo? Que es una película que es una obra maestra, no solamente del anime, sino del cine de ciencia ficción y del cine en general, sino también del propio del manga, ¿de acuerdo? Es una obra que es simplemente espectacular en todos los sentidos. Pero que comparar a algo como esta Human Lost a Akira, aunque sí que hay que entender que coge ciertos elementos, no solo de Akira, sino también de cosas como Blade Runner, ¿de acuerdo? Sobre todo en lo visual, que es donde más la intenta copiar, y un poquito en el trasfondo de la historia, ¿de acuerdo? Es hacerlo un muy flaco favor. Lo primero, porque Akira, como ya os he dicho, es que es una obra maestra, y decir que esta película es la nueva Akira, mal, mal por todos los sitios. Pero es que además le estás hundiendo un poco la propia película, ¿no? O sea, me quiero decir, aquí a todos sabemos lo que es y todos hemos crecido con ella. Y decir que esta está en la misma línea, pues no solamente es que quizá le vayas a poner menos nota de la que le deberías de poner, ¿de acuerdo? Sino que además, eh, aunque tienen cosas muy similares, luego va a tirar por otros derroteros, con lo cual no estamos ante la misma película, ¿de acuerdo? Ante el mismo tipo de película. Una vez dicho esto, ¿de acuerdo? Hay que decir también que comete ciertos fallos, sobre todo en tema de guión, cosa que para mi gusto Akira, a pesar de que era más retorcida y más rebuscada, no cometía y que sí que va a jugar un poquito la zaga. Ya bien, una vez hecha esta apreciación mía, empezamos a meterle un poquitín de chicha, ¿de acuerdo? Para poneros en contexto, vamos a hablar un poquitín de lo que es el argumento, ¿de acuerdo? Sabéis, el argumento nos situará en un futuro distópico, en el año 2040 y pico, en Tokio, ¿de acuerdo? En un momento en el que la nanotecnología y la medicina han avanzado tantísimo que les permite tener controlada cualquier tipo de enfermedad y básicamente la humanidad pues es inmortal, ¿de acuerdo? Sobre todo las partes pues más pudientes, las más ricas, ¿de acuerdo? Y que son completamente controlados por una organización que se llamará Cell, ¿de acuerdo?, que tendrá completo control sobre las enfermedades de las personas. Lo vamos a ver en diferentes momentos en las cuales literalmente si una persona se ha intentado suicidar o directamente le ha pasado algo, la podrán reanimar. Con lo cual te dan ya a entender un poquito el tipo de control que está teniendo el ser humano sobre otro ser humano. Ya os digo, SEL es esta organización que llevará todo esto, ¿de acuerdo? Pero que en las partes más pobres, ¿de acuerdo?, no lo tendrán tan fácil. Es aquí donde tendremos humanos que no son todavía controlados por SEL, que por lo tanto no pueden llegar a este límite de vida, a esta vida útil que será de 120 años y en la cual
están tratando de traspasar ese límite, ¿de acuerdo? Y que sí que podrán contraer, por supuesto, enfermedades. Pero además de todo eso, ¿de acuerdo? Los humanos que se desconecten de la red Cell, que sean pues esta organización que ya os estoy diciendo, se convertirán en una especie de humanos monstruosos, ¿de acuerdo? Unos humanos deformes, más propio de un zombie que de algo nanotecnológico, ¿de acuerdo? Que se llamarán los Lost, ¿de acuerdo? Y que atacarán a todo humano que tengan con vida. Con lo cual tendrán que luchar contra ellos, y aquí es donde básicamente nos presentarán a nuestros dos protagonistas centrales, centrándonos sobre todo en el primero de ellos, ¿de acuerdo? Que es un joven pintor que tiene, de hecho, luego se lo tendré que decir, bastante que ver con lo que es el autor de la novela, ¿de acuerdo? Y que, bueno, es adicto también a tomar drogas, ¿de acuerdo? Con lo cual, en una de estas, los pobres, guiados por un sujeto de metodología muy, muy cuestionable, ¿de acuerdo? Intentarán hacer un ataque a la parte más rica de la ciudad para intentar derrotarlos, ¿de acuerdo? Y que compartan el oxígeno que tienen los humanos para sí, los humanos más ricos para sí, y que les llegue a todos para que puedan todos ser inmortales. Con lo cual, a partir de aquí, nuestro protagonista descubrirá que él también es un Lost, ¿de acuerdo? Y empieza a participar un poquito con lo que es Cell. Este es más o menos el argumento de la película sin hacer demasiados spoilers, pero para que sepáis un poquito a lo que os enfrentáis, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos con lo que es el guión, ¿de acuerdo? Ya que antes os he mencionado el argumento, vamos un poquito para que veáis de dónde peca este guión, que para mí es el gran fallo de esta película, ¿de acuerdo? Para empezar, deciros que el guión consta de tres partes, de tres libros, que es como se nos va a llamar, ¿de acuerdo? Recordad que la novela son tres libros también, y cada una va a tratar de enseñarnos algo del protagonista, que tiene además mucho de biográfico de lo que es el propio autor de la novela, ¿de acuerdo? Y aquí no le han sabido dar esa profundidad. Porque aunque sí hay que decir que no solamente coge cosas de Blade Runner, o que coge cosas de Ghost in the Shell, o incluso cosas de Akira, que son tres muy buenas referencias para hacer algo de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Coge también elementos de la novela, no todo, no coge todo, coge aquello que le interesa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, coge a su protagonista, o coge ideas de lo que nos quería meter el propio autor de estas novelas, ¿de acuerdo? Y que hacían en la novela bastante interesante, pero en esta película no sabe exactamente a qué jugar. Y esto es lo que os digo que le pasa bastante factura. Porque hay momentos que quiere ser claramente Akira, y hay momentos que quiere ser un poquito Ghost in the Shell con el tema de la corporación, y hay momentos que quiere ser Shingeki no Kyojin, o Ataque de los Titanes, como lo queráis decir, y hay otros momentos que esta película quiere ser algo más en plan romance adolescente, ¿de acuerdo? Es algo que lo vais a ver a lo largo de toda la película. Vais a estar con todo el argumento filosófico que nos está planteando, con todas las dudas que nos está metiendo de hasta qué punto estamos de acuerdo con que se nos controle una organización, de que nos puedan incluso resucitar una vez muertos, o que nos hayamos intentado suicidar, ¿de acuerdo? Nos va a plantear muchas veces los límites de la humanidad a la hora de querer contarlo todo, y creo que es algo que podría haber sido muy interesante y haberla hecho una película mucho más redonda de haber seguido por los sorteos que van. Porque cuando estamos con todo lo mejor de esta situación que nos están contando, es cuando nos aparecerán el tema de los Lost. Y eso es algo que nos lo presentan desde el principio ya, que va a haber ese tipo de luchas, pero yo creo que iba a tener bastante menos importancia. Y resulta que luego nos meten estas escenas de acción a partir de que aparezca nuestro personaje protagonista, en el cual se transformará también él en un Lost y descubrirá todos sus poderes. Irá, ¿tú lo que me quieres es contar un futuro distópico? ¿O tú lo que me quieres contar es Ataque de los Titanes 2? Y dirás, si que quieres hacer un Ataque de los Titanes 2, hazme una segunda parte y ya está. No me hagas esto. Con lo cual juega mucha zaga. Pero, además de todo esto, ¿de acuerdo? Nos meterá también el elemento romántico, con el personaje protagonista femenino,
que está bastante bien metido y que no molesta para nada. De hecho, es posiblemente mi personaje favorito de esta película, ¿de acuerdo? Y que va a ser el interés amoroso, claro, del protagonista, aunque lo intenten tapar con otras cosas, que lo quieran tapar también con que es también un experimento que han hecho los propios humanos para investigar un poquito más acerca de estos seres, de los Lost, ¿de acuerdo? Del fenómeno Lost, que es como ellos lo llaman. Hay momentos en los que ves al protagonista cuando se desmaya, sobre todo cómo cae encima de ella siempre, o cómo están más o menos conectados los dos, y dices, habéis querido también meter un poquito rollo romance juvenil para venderlo más a los chavales, ¿de acuerdo? Con lo cual, es un batiburrillo de cosas que al final no va a llegar a nada en el tema guión y es una auténtica pena, porque el punto de partida es cuanto menos interesantísimo y podía haberle subido bastante más lo que es la puntuación de esta película. Ahora bien, en cuanto a los personajes, aunque sí que se crean unos personajes muy atractivos y muy interesantes todos ellos, ¿de acuerdo? Sí que también cometen ciertos fallos, ¿de acuerdo? Sobre todo a la hora de presentarnos a algunos de ellos. Os he cogido 4 o 5, ¿de acuerdo? Que son interesantes a mi modo de ver, para que os fijéis un poquito en lo que os digo. Por ejemplo, la protagonista femenina central, ¿de acuerdo? Que para mí, ya os digo, es uno de los mejores personajes que tiene esta película, que es Yoshiko Hiragi, y que ya desde buen principio nos la van a presentar haciendo básicamente un homenaje a Blade Runner, ¿de acuerdo? En cuanto lo veáis al principio de la película, vais a decir, joder, clavado, es clavado a Blade Runner, con toda la estética de esta Tokio que nos están presentando y que nos va a recordar básicamente a Blade Runner desde un buen principio, ¿de acuerdo? En la cual ya la vemos participar en estas noticias, la vemos que es una persona muy fría, muy... Pero a la misma vez da esa sensación de ser básicamente una chiquilla inocente, ¿de acuerdo? Y jugando mucho pues con el tema serenidad. No frialdad, sino serenidad, que es a donde quería ir, muy serena, muy segura, pero que oculta bastante más de lo que pretende, ¿de acuerdo? Porque lo primero es que nos van a ir contando todos los traumas que han tenido sus personajes. Son personajes que están muy atormentados por diferentes vicisitudes, ¿de acuerdo? Y el personaje de Yoshiko Hiragi, eh, que ya desde el principio vemos que tiene cierta conexión con nuestro protagonista, ¿de acuerdo? Y que luego vamos a ir comprendiendo muchísimo más, ya que empezamos con un punto, ¿de acuerdo? Y además vamos a ir hacia atrás en el tiempo, que es lo que nos va a contar toda la película, hasta que lleguemos de nuevo al mismo punto en el que hemos llegado, ¿de acuerdo? Bueno, ya os digo que nos va a enseñar tanto los poderes y nos van a contar un poquito a poco cómo funciona ese personaje, a través de comentarios que van a ir diciendo la propia organización, de lo que han ido haciendo con el personaje de ella, o incluso con el propio protagonista, en el cual le contará de verdad cuál es su pasado y vemos todos los traumas que tiene. Para mi gusto está mucho mejor llevado que el personaje central, que también tiene pues bastante que contar, ¿no? Porque su personaje central, que es Yozu Oba, ¿de acuerdo? De hecho, el personaje de la novela también se llama así. Ya os digo que tiene bastantes elementos en común con lo que era el autor de la novela. Es algo que lo vamos a ver también desde el primer momento en el que se nos lo presenten, ya en este bar, en este recinto en el cual él vive y que nos dicen que es un pintor, el cual pues básicamente no sale de su habitación, que siempre está pintando. Y ya vemos también pues la presentación de otros de los dos personajes, uno central y otro pues bastante secundario, ¿de acuerdo? Del cual ahora os tendré que hablar un poquitín, en el cual ya nos le presentan que se ha intentado de suicidar y que tiene diferentes traumas y nos lo va a ir contando también a lo largo de toda la película cuáles son estos traumas que tiene el personaje, pero de una forma completamente más infantil, ¿de acuerdo? Que su contraparte femenina. Creo que está mejor ella que él, ¿de acuerdo? Hasta llega un punto en el que literalmente pierde completamente el control del personaje y le entra un arrebato en plan chiquillo y dices, pues esto te lo podías haber ahorrado. Hay que decir que, ya os digo, tiene mucho que ver con su autor. Su autor tenía una crisis existencial bastante fuerte. De hecho, básicamente, mientras estaba escribiendo esta novela, ¿de acuerdo? Le dio un intento de tratar de suicidarse y lo tuvo que sobrellevar, ¿de acuerdo? Algo parecido le pasa al inicio de toda la película a nuestro a Yozu Oba, ¿de acuerdo?
Por eso os decía que tenía mucho de biográfico, pero que me parece que está mucho mejor llevar el personaje de ella a la hora de tratarnos todos sus traumas, que cada uno tiene los suyos y todos son bastante gordos, ¿de acuerdo? Que a la hora de contarnos los personajes de él. Pero que no me parece donde peca más esta película, porque, por otro lado, tenemos a su antagonista central. Podría haber dicho que es el villano y no haberme quedado nada corto, pero le prefiero llamar antagonista, porque aquí nadie está limpio del todo, ¿de acuerdo? Nadie es limpio al 100% y nadie es justo al 100%, salvo, por supuesto, nuestro protagonista central, que el pobre hombre pues se lo comerá y beberá básicamente sin tener nada que ver. Bien, ya os digo, Masao Hiraki, que es el antagonista de esta película, que ya nos le presentan también como un personaje bastante turbador, bastante sucio, a pesar de su estética, siempre muy de blanco, muy elegante, ¿de acuerdo? Y que ya cuando vamos observando la conversación con el que será el personaje del amigo de él, ya le vemos las intenciones un poquito y decimos, no me das buena espina. Pero es que además no tiene ningún interés en ocultarnos un poquitín y darnos más misterio al personaje del villano. También tiene su historia, la tiene más con la organización SER que con los propios protagonistas, ¿de acuerdo? Pero es un buen bien en ausencia. Lo único que a la hora de presentárnoslo podrían haber jugado un poquitín a la hora de presentárnoslo y darle más misterio, y esto hubiera venido muchísimo mejor que de esa forma que nos lo están presentando. Siempre os he dicho en algún que otro vídeo que no hay nada mejor que hacer una presentación a lo grande de un buen villano que ir un poquito al grano y directos, ¿de acuerdo? Dale misterio, dale intriga y preséntamelo como un villano en potencia, no como un villano de Chichinabo. Perdón por la expresión, pero es que no se me ocurre otra, ¿de acuerdo? No me quería ir sin mencionar a otro de los personajes, que aunque tiene muchísimo menos que contar, ¿de acuerdo? Es el personaje que siempre va con Yusiko, con el personaje femenino, que es sin duda el personaje más humano. Tanto que vamos buscando el tema de la humanidad, de si estamos o tal, es el más humano, es el que más fe tiene en el personaje de ella, y vemos que siempre la va a intentar proteger hasta llegar al punto en el que se cabreará muchísimo con su superior y le soltará una golpiza que le dejará, vamos, por los suelos. Y que me parece, aunque siempre va con ese aspecto de rudeza, de ser un tío duro, ¿no? Sí que veremos que tendrá su lado más humano y su corazón. Y de hecho acabará ayudando al propio protagonista y le acabará yendo a guiar, que este es otro punto que se me olvidó mencionaros en guión. Y es que al final, cuando ya está acabando la película y le quedan pocos minutos, tiene un cierto tufillo al esto es solo una presentación y lo que de verdad os interesa contar, que es toda la lucha del protagonista con estas criaturas, os lo podríamos hacer en forma de serie o en una serie de diferentes películas, ¿de acuerdo? Que no puede con ella. Con lo cual te da la sensación de que todo lo que has visto podría haber sido perfectamente un OVA más que una película. Y juega también mucho en su contra, ¿de acuerdo? Pero hay otros personajes que tampoco me quería dejar atrás. También hay poquito que decir de ellos, ¿de acuerdo? Que son los ancianos. Que son estos señores de 120 años que os había dicho antes, ¿de acuerdo? Que son los que van a mover toda la organización. Son todos los que han puesto la pasta y que van viviendo durante más años a base de sacrificios para que puedan tener más vida. Como os he dicho, nadie está a salvo, ¿de acuerdo? Todo el mundo oculta algo y estos señores no son menos y lo vamos a ver llegado en la última escena, en las últimas escenas de la película, en la última parte de la película es cuando vamos a descubrir todo el pasado, a pesar de que ya nos están diciendo de que, cuidado, lo que queremos es vivir nosotros y vosotros nos la traéis al fresco, que para eso os pagamos y os pagamos todas las investigaciones con el fenómeno LOS y con todo esto. Y que aquí sí que está muy bien metido esta idea de estos seres mucho más mayores que quieren vivir solamente para ellos, egoístamente, ¿de acuerdo? Y que tendrán mucho que ver en lo que es la parte final de la película, ya os digo. Con lo cual, esos son más o menos los elementos que os quería reflexionar en cuanto a personajes. Y en cuanto al aspecto visual, bueno, pues lo primero que tenéis que saber es que es una película que le mezcla el 2D, sobre todo en cuanto a los personajes, ¿de acuerdo? Con el 3D. Se ve desde buen principio ya, no hace falta que rebusquéis mucho. Y aquí yo veo que le hace
muy, muy bien, ¿de acuerdo? No solamente a la hora de trabajarnos ciertos escenarios, sino a la hora de darnos profundidad con los escenarios. Es decir, habrá momentos en los que veis que irán pasando nuestros personajes y veremos claramente de fondo lo que es el parque o el sitio en el que estén pasando los acontecimientos con sus habitantes y tal, ¿de acuerdo? Y te da una sensación de profundidad en cuanto al escenario que rara vez se ve en una película de 3D de anime, ¿de acuerdo? Creo que está muy bien. También lo utilizan muchísimo en las escenas, por ejemplo, de el asalto a la zona de los ricos, con una secuencia que os va a recordar muchísimo a Akira. Es una carrera de motos, ¿de acuerdo? Con eso os digo básicamente todo. Y da una sensación de velocidad al tener esta forma de 3D de anime, ¿de acuerdo? Que le viene genial. Pero también nos lo meterán, sobre todo, con las escenas de lucha. A la hora de recrearnos pues, a estos seres, a los Lost, ¿de acuerdo? O incluso en su parte final, en la batalla final, en el tema del villano y de la creación que ha hecho, ¿de acuerdo? Un ser que es bastante pues, repulsivo, ¿de acuerdo? Incluso te puede recordar ciertas películas de seres con tentáculos que no os voy a mencionar, ¿de acuerdo? Pero os va a recordar claramente a ello. Aquí es donde a mí me ha fallado un poquitín el 3D, ¿de acuerdo? Porque se nota muchísimo y desentona mucho con toda la estética que estamos viendo alrededor. En cuanto al tono, hay que decir que la película pasa enteramente de noche, o en su gran mayoría de noche, ¿de acuerdo? Tenemos rara vez alguna escena de día en la cual nos enseñan este futuro por el cual están luchando, ¿de acuerdo? En el cual vemos pues un cielo enorme y azul, naturaleza, y que contrasta muchísimo con la realidad que nos están contando, en la cual nos estamos llevando, ¿de acuerdo? Con esa ciudad muy tecnológica, sobre todo en la parte más rica, con suburbios para la zona más pobre, pero ya os digo, casi siempre lo veremos de noche, donde toda la ciudad, ¿de acuerdo? Sí es cierto que en su parte final, en la lucha final, ¿de acuerdo? Tenemos unos tonos más naranjas para darle cierto tono crepuscular al final en la lucha, y creo que le viene bastante bien. En cuanto a lo que es la ciudad, o sea, ya os lo he dicho antes, os lo vuelvo a decir ahora, es Blade Runner. Blade Runner a su máxima expresión, ¿de acuerdo? Tanto con los carteles luminosos, con los edificios básicamente con neones encendidos por todos los sitios, el homenaje que hace el personaje de Yushiko a los carteles en los que podíamos ver a las mujeres, o incluso a 2049, a Blade Runner 2049, con el personaje de Ana de Armas, y que nos recordará muchísimo también. En fin, bebe mucho de su estética, bebe mucho de Akira, como os he también dicho, bebe muchísimo de otras películas de ciencia ficción, y visualmente es un disfrute, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a mi valoración final, pues mi valoración final es que aunque es una película que es entretenida y que no es mala, no es lo que debería haber sido al final, ¿de acuerdo? Sobre todo en referencia a las 3 novelas que yo os he dicho antes. Ya os digo que entretiene, que visualmente es un disfrute y que es muy, muy buena de ver, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a esa trama, siento que podía haber dado un poquitín más de lo que nos da. Mi nota para esta película es un 6,5, creo que le hace bastante justicia, ¿de acuerdo? Y espero que la veáis, espero que este vídeo también lo podáis disfrutar. Y si la habéis visto o la vais a ver, me lo dejáis en comentarios, chicos, junto qué os ha parecido esta película, ¿de acuerdo? Ya sabéis, dadme like si os ha gustado el vídeo, chicos, suscribiros si no estáis suscritos al canal, por favor, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego.